Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás abre sus puertas para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente. La mayoría de las veces lo hacemos en tertulia, pero de vez en cuando el cuarto de atrás se hace todavía más íntimo y la tertulia se transforma en entrevista. Siempre acompañamos el tiempo del cuarto de atrás con 2 o 3 pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos, pero música que agrada escuchar, que motiva, ya lo verás. En el cuarto de atrás tenemos una dirección electrónica por si quieres establecer contacto con nosotros. La dirección es elcuartodeatrás@ya.com. Repito de nuevo la dirección electrónica, ya sabes, todo junto en minúsculas y sin acentos. elcuartodeatrás@ya.com. El cuarto de atrás será hoy una lección magistral sobre la fibromialgia. Pero antes de tratar el tema vamos con la primera pizca de adobo musical. Georg Philipp Telemann fue un compositor alemán del barroco. Está considerado el más prolífico de la historia de la música. Telemann fue autodidacta en la música. Estudió leyes en la Universidad de Leipzig por deseo de su madre, pero su genio musical pronto fue reconocido y se dedicó por completo a la música. Telemann fue contemporáneo de Johann Sebastian Bach y de Georg Friedrich Händel. Escuchemos la Bourrée de la obertura en re mayor para 2 trompetas y orquesta de Telemann, interpretada por la Orquesta de Cámara de Mannheim, dirigida por Nicole Matt, y los solistas de trompeta son Otto Sauter y Franz Wagner-Meyer. Escuchemos. Hoy el cuarto de atrás pone sus micrófonos para emitir una entrevista entre 2 médicos que tratan de la fibromialgia. El entrevistador es Pedro Tarquis, médico en un hospital público de Madrid y director de Protestante Digital. Escuchemos con atención. Hola amigos, bienvenidos a Protestante Digital, Global.radio, les habla Pedro Tarquis y hoy tenemos con nosotros a Francisca Capa. En confianza y por amistad, si nos lo permites, te llamaremos Paqui. Bienvenida, sí. Paqui. Muchas gracias, Pedro. Mira, como sabes, queremos abordar un tema que ha tenido un impacto tremendo, no solo en la sociedad, sino a nivel informativo, como es la fibromialgia. Y tú reúnes 2 vertientes muy poco usuales, que es que eres una gran profesional de la medicina y también has sufrido la enfermedad. Entonces, vamos a contar primero un poco cómo tú descubriste los síntomas,
que sé que fue en 1995. Tú estabas inmersa, para los pocos que no te conozcan, pues eres presidente de Acción Social en la Alianza Evangélica, presidenta de Alianza Solidaria, médico ejerciendo en un centro de salud, que fuiste también directora del centro de salud, en fin, conferenciante. ¿Qué contar? Que eras activa al 100%, y de repente, ¿qué es lo que empiezas a sentir? Bueno, yo era hiperactiva, en eso sí que es cierto, y tal vez mi primera gran crisis me vino con una especie de cansancio inusual para lo que era mi actividad. Siempre pensaba que, bueno, pues cuando llegue mayo, cuando llegue eso, que bajará la actividad, me encontraré mejor. Pero aparte de que nunca la agenda se descargaba, ese cansancio iba en aumento. Era un cansancio extremo, o sea, no tenía relación con la actividad que yo hacía, puesto que a esa actividad yo estaba más que acostumbrada, y además iba en aumento. Ya no solamente afectaba el cansancio, es que no podía dormir. Tenía 7, 8 despertares en la noche. Era como que el cerebro de repente se encendía y estaba completamente alerta. Cuando hablamos de cansancio, ¿te refieres que desde la mañana hasta la noche estabas todo el día? Bueno, me levantaba cansada y cuando llegaba la noche estaba agotada. Pero esa sensación de levantarte un día y decir que viene descansado, ¿me entiendes? Desapareció. Ya desde la mañana, desde que me levantaba, estaba cansada. Entonces ibas arrastrándote por la vida, sin fuerzas ninguna, midiendo lo que hacías, tirando a golpe de fuerza de voluntad, más que porque tuvieras ganas de hacer las cosas, sino por responsabilidad, no por otra cosa. Claro, ya te digo. Realmente, entonces, es que enfrentarte a la vida, como hemos dicho, que tú eras súper activa, te suponía un esfuerzo casi sobrehumano. O sea, no estamos hablando de un cansancio de decir, hoy me noto cansado, sino que realmente... No. Eso era un día y otro, luego apareció, lo que te digo, un sueño no reparador, ¿sabes? Con despertares 7, 8, 9 veces en la noche, con lo que entre las pocas horas de sueño que yo normalmente hacía, que vienen a ser alrededor de las 5 o 6 horas, y que me despertaba casi cada media hora, pues no hacía un sueño reparador, y eso aumentaba el cansancio. Así se fueron pasando los meses, a eso apareció dolor. Un dolor que tampoco tenía relación con ninguna terminación nerviosa, ninguna lesión, ¿sabes? No era un dolor que dices, bueno, pues es el ciático, un dolor... Una jaqueca o algo así. No, ¿me entiendes? No, bueno, jaquecas yo las tenía siempre, las he tenido toda mi vida, pero eran dolores erráticos. Lo mismo te dolían las piernas, luego te dolía al día siguiente, pues era un brazo, o eran dolores que iban cambiando de posición de un lado a otro. Ya llegó un punto con el tiempo donde ya andaba coja, ¿sabes? Porque no podía andar bien. Simplemente tocar un ordenador me dolían las manos, o sea, un teclado que es de lo más suave, no podía. Es que no tenía capacidad de estar más allá de 5 minutos escribiendo una carta sin dolor. Y al dolor ese, que era extraño, yo incluso llegué a pensar que tenía una artritis reumatoide, que estuviera debutando, porque era lo que pasa es que no había inflamación, pero era un dolor justo en las articulaciones pequeñas de las manos, y era un dolor extremo, bastante invalidante. ¿Y tú cómo integras? Quiere decir que ante esta situación, me imagino, consultas a un médico.
compañero? Pues no, yo fui tirando, porque yo normalmente no me escucho a mí misma, ¿sabes? Fui tirando y en un momento dado pensé, ojalá tuviera unas fiebres de Malta. Yo trabajo en un centro de salud rural, vivía entonces en el pueblo con rebaños de ovejas que pasaban alrededor de mi casa todos los días y pensé, me habré cogido unas maltas, ¿sabes? Y de hecho lo ansiaba, tener unas maltas, porque es que el tratamiento de unas fiebres de Malta son 3 semanas en cama, ¿sabes? 3 semanas de reposo. Y yo ya no podía con mi alma. Decía, bueno, me hice una analítica y me dio positivo, un positivo débil, una titulación baja, pero pensé, Dios mío, pues a lo mejor son unas maltas que las he dejado, unas maltas cronificadas. Me vio el catedrático de microbiología, no lo veía muy claro, pero ante una titulación positiva, pues nada, cama, y me pusieron 3, el tratamiento que era preceptivo para las maltas. Yo me metí en la cama, pero claro, mis suprarrenales siguieron funcionando y entonces dejé de dormir. No era capaz de dormir con nada, pero con nada. Fue una cosa horrorosa porque eso agudizó el cansancio y el agotamiento, que yo ya estaba agotada. Yo pensaba que la vida se me escapaba. Literalmente no lograba estar trabajando más de media hora y yo sentía que me moría. Pero literalmente que me moría. O sea, que aunque no hacías actividad laboral ni física, el cansancio iba cada vez a mayor. Sí, además la sensación de que te mueres, de que la vida se te escapa, ¿sabes? Y era incapaz de leer más allá de media hora, porque ya te digo, tenía que tumbarme, intentar descansar un poco, bueno, en cama como una inválida. Llegué a perder el lenguaje en aquel momento por el agotamiento. Es decir, no encontraba palabras tan sencillas como mesa, bolígrafo. Yo sabía que había una palabra para eso, pero era incapaz de localizar la palabra. Y entonces, o sea, un agotamiento extremo. ¿Y el tratamiento de la malta no son antibióticos? Sí, pero no te hizo nada, evidentemente. No, o sea, son la combinación de 3 antibióticos que los hice durante 5 o 6 meses, puesto que creíamos que eran unas maltas cronificadas. Con el tiempo, pues ya te digo, estuve 5 meses sin poder salir de casa. Y el primer día que salí de casa, a los 400 metros tuve que coger un taxi y volverme. Madre mía. Porque era incapaz de poder aguantar andando pues más allá de 7-8 minutos. Sí, yo imagino que es un poco desesperante verte tan mal y no saber qué tienes también, ¿no? Nada, decir, bueno, pues a ver, con el tiempo, a los 9 meses más o menos, me sentí un poco recuperada, volví a mi trabajo, a mi vida normal, y a los 2 años volví a recaer. Y ya cuando recaí, ya dije, sí, esto hay que mirarlo, me fui a un internista y después de hacerme todo tipo de pruebas, ya sabes que la fibromialgia, todo es normal, no hay ningún dato objetivo que diga que padeces nada, simplemente es dolor, agotamiento y una sintomatología extraña que es difícil incluso a veces de explicar, porque yo he llegado a sentir, y lo siento a menudo, que me duelen las coronas de las muelas, es decir, el aire me produce dolor cuando entra en la boca. Y eso, ¿cómo se lo explicas? Yo iba al dentista y le decía, pues, a ver, ¿tengo alguna caries? No tienes nada, la boca la tienes sanísimamente. Pues yo siento dolor, y más en Castilla, con el frío que hace. No podía yo ir por la calle con la boca abierta, porque el aire que entraba era un dolor invalidante. O no poder masticar, tenerte que alimentar a purés, porque no puedes masticar nada que sea duro. Con una dentadura absolutamente sana.
Entonces es inexplicable. Por eso te digo que son dolores que no tienen que ver con ningún tipo de lesión subyacente, sino que aparecen y son inexplicables. Por eso los médicos no se lo creen o no se lo creían. Sí. Porque, claro, o sea, las personas manifiestan un tipo de molestias y de dolor que tú examinas y no ves nada que pueda justificar lo que se siente. Sí. Yo he llegado a sentir que me dolían los pulmones. Madre mía. O sea, los pulmones, o sea, localizar el dolor y anatómicamente decir, esto está aquí. Y nada, y durante una temporada sientes una serie de dolores, cuando ya está mucho tiempo y lo consultas, lo mismo ya te hacen un TAC, te hacen no sé qué, no hay nada, con el tiempo desaparece, y dices, bueno, ¿me lo estoy inventando o qué? Sí. Porque incluso llegas a dudar tú misma de que realmente sea algo, tú sabes lo que sientes, pero cuando no hay nada, puedes adoptar dos actitudes, o bien ni te crees a ti misma y dices, bueno, esto será otra cosa igual, con lo que no te haces caso, y a veces puedes dar por nada cosas que sí son, y que son cosas distintas, que se puede dar, o estar todo el día escuchando tu cuerpo y temiendo que eso pueda ser señal de algo grave, porque la verdad es que a veces el sentimiento que uno tiene de gravedad es importante. ¿Y cómo se diagnostica entonces? ¿Y cómo te diagnosticaron a ti Pues en el año 97, que fue cuando a mí me diagnosticaron, cuando todavía ni se había empezado a hablar de fibromialgia ni nada. Era un síndrome completamente desconocido. Pues era como un cajón desastre cuando habías descartado todo lo posible o todo lo probable y todo era negativo, decías, bueno, pues esto tiene que ser una fibromialgia. Después ya se establecieron los criterios para diagnosticar que tenían que ser positivo ciertos puntos, ¿no? O sea, el dolor a la presión en ciertos puntos, en 18 puntos de nuestro cuerpo, que son mucho más sensibles al dolor. Si tienes 15 de 18 positivos, seguro que tienes una fibromialgia. Yo he visto fibromialgias de verdad con menos de los 15, pero con un dolor absolutamente invalidante. O sea, claro que hay que poner la frontera en algún sitio, ¿no? Pero si son 14 o son 13, tampoco puedes decir que no sea una fibromialgia cuando eso va acompañado de otro cortejo, ¿sabes? Que dices, es que esto tiene que ser. Y para mí lo que peor llevé, yo más que el dolor lo tolero, lo soporto, es la bradisiquia, el tener esa especie como de nube constante en la cabeza, donde te cuesta concentrarte, donde te cuesta fijar el pensamiento. Bueno, el miedo que yo pasé con la primera crisis, pensando que a lo mejor no recuperaba mis facultades, que no fue terrible. Evidentemente, como médico yo necesito recordar cosas y necesito aprenderme medicaciones nuevas y procesos nuevos y poder entender. Entonces, la duda de si yo sería capaz de poder otra vez manejar mis facultades intelectuales con la fluidez con las que las manejaba antes fue lo que a mí más me costó. Lo que más me angustió, sí, aquello fue realmente angustiante. Bueno, nos damos cuenta de que la has recuperado perfectamente, o sea que el final ha sido feliz, por lo menos, porque yo cuando lo cuentas, y yo te he escuchado también alguna vez a nivel personal, yo, lo que a mí más drama me causa es, vamos a decir, la situación tan terrible que uno siente. Y la dificultad para que te entiendan, ¿no? Incluso yo he leído que a algunos enfermos se siente, parece que alrededor les llama un poco como simuladores, ¿no? Porque realmente no hay... Me imagino que eso sí que es una vivencia que también añade, vamos a decir, más carga todavía a la enfermedad. Sí, porque añade una tremenda soledad.
¿Sabes? Porque tienes que vivir tu enfermedad solo. No te quejes, porque en cuanto que te quejas, pues ya te dicen que si estás aprovechándote de tu situación o qué es lo que pretendes. Siempre se piensa que es como una enfermedad de renta, como que se busca llamar la atención, que generalmente son mujeres, es más frecuente en mujeres que en hombres, y entonces se piensa que son un poco histéricas, que lo que quieren es captar la atención de la familia, siempre quejándose. Entonces eso es mucho más desalentador, porque si no quieres que te traten como tal, te lo tienes que callar y sufrir en silencio, y eso te sume en una soledad tremenda. En todo este proceso también, me imagino que en esos momentos de angustia, desesperación, cuando no sabías lo que te pasaba, cuando te veías incapaz, tu fe en Jesús ahí, me imagino que sí que fue un bálsamo, por lo menos un hilo de esperanza, ¿no? Bueno, si yo no hubiera tenido la confianza y la convicción de que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, y vivirlo como tal, es decir, yo no sabía lo que me pasaba, pero yo sabía que lo que me pasaba tendría un propósito y que algún día lo descubriría. Y que en medio de todo ello, si con algo podía contar, era con la presencia de Dios a mi lado, y que Él me iba a dar las fuerzas que yo no tenía, me iba a sostener cuando yo no podía, y la verdad es que a mí me ayudó, por ejemplo, a no caer en una depresión. Porque cuando uno no ve salida a las situaciones, es muy fácil deprimirte. Claro. Pero sencillísimo, yo entiendo que muchas personas con fibromialgia acaban con una depresión, y una depresión profunda, porque es vivir como un pequeño infierno solitario, y además incomprendido por el resto de la humanidad. Entonces, a mí la verdad es que me ayudó enormemente saber que lo que a mí me pasaba tiene y que tendría un propósito para mí, y que además era para mi bien, ¿sabes? Porque yo sé que el Señor siempre busca nuestro bien. Otra cosa es que entendamos cuál es ese bien que el Señor quiere darnos, ¿vale? Que no siempre coincide con lo que nosotros queremos o esperamos, pero que desde luego siempre es un bien superior al que nosotros hubiéramos deseado. Entonces yo sabía que eso tendría un propósito, y también sabía que podía contar con su ayuda, vamos, y además lo he experimentado, es así. Y podríamos decir que tu experiencia al pasar la fibromialgia y convivir con ella de alguna forma ha cambiado tu estilo de vida, tu manera de entender la enfermedad también. Pues bueno, mi estilo de vida evidentemente ha cambiado. A mí me ha puesto límites. Yo, de hecho, nunca he vivido mi enfermedad como una maldición, sino como una bendición, porque con la tendencia hiperactiva que yo tengo, pues después de ya saber que lo que tenía era una fibromialgia y de empezar a tomar medidas de descanso, de manejo del estrés y demás, porque las situaciones de estrés también te disparan, sabes que lo vas a pagar con dolor. Entonces a mí me puso límites, porque yo sabía que si yo me paso de ciertos límites físicos o psicológicos o emocionales, lo pago con dolor luego. Entonces, a mí me fue una bendición, la verdad, porque deseché los sentimientos de culpa de no estar haciendo suficiente, ¿me entiendes? Sí, Entonces me puso los límites reales hasta donde yo podía llegar, ¿no? Te obligó a autocuidarte, ¿no? Sí. Me obligó a eso, a cuidarme. Entonces, para mí ha sido una bendición de Dios. Eso no quita que no tenga dolor, que no sufra de ciertas cosas y que tenga que tener ciertos cuidados. Pero otros lo hacen con otras enfermedades y tampoco pasa nada, ¿no? No deja de ser una enfermedad, y toda enfermedad siempre es una limitación. Sí, bueno, la vida misma es una limitación, ¿no? Mayor o menor en muchos aspectos, pero te hace más consciente el tener un trastorno como la fibromialgia. Y te hace más sensible también a los padecimientos de otros.
sobre todo a escuchar en mi profesión, ¿no? A escuchar al paciente, a creerme al paciente, porque muchas veces no nos lo creemos. Hay muchas cosas que nos cuentan nuestros pacientes que nos las tenemos que creer. Yo el dolor me lo tengo que creer porque no lo puedo demostrar. Entonces, nunca negar que lo que la persona te manifiesta es cierto. Porque puede que lo que yo ahora no veo lo acabe viendo más adelante o acabe descubriendo la causa. Entonces, si un paciente se queja siempre es por algo que no tiene por qué ser un sustrato físico, ¿me entiendes? Pero algo que está sufriendo y que al menos me necesita para acompañarle. Al menos podremos llegar a veces o no a encontrar la causa. No siempre los médicos logramos encontrar la causa última de lo que le pasa a nuestros pacientes, pero al menos me ha hecho mucho más sensible para decir, voy a estar a tu lado. Voy a estar a tu lado y me dices y yo me lo creo. Y veremos a ver. También es cierto que por haberlo padecido yo soy capaz de reconocer mucha sintomatología. Claro. Que otros a lo mejor no son capaces de interpretar, porque también es difícil expresar lo que te pasa. Entonces, cuando yo he diagnosticado muchas fibromialgias en mi zona, precisamente por eso, porque al yo haberlo padecido, sé lo que la persona está expresándome. Y eso también ha sido positivo, ¿no? Sí, pues poner un ejemplo, lo digo porque como yo lo he hablado muchas veces contigo, yo conozco, he leído, me he interesado también en parte por lo que tú me contaste. Pongo un ejemplo que es como alguien que está enamorado, ¿no? El que nunca está enamorado dice, ¿qué es eso de tener que el corazón se te sale del pecho, que sufres porque tal? Es como, si nunca lo has estado, dices, esto es una tontería, hasta que te enamoras, claro. Entonces reconoce enseguida todos los... Pues claro. En negativo entiendo que es lo mismo, ¿no? Sí, o sea, que es lo mismo. Que eres capaz de meterte realmente hasta niveles que otros somos incapaces de comprender. Pues, si te parece, terminamos aquí esta primera parte y hacemos una segunda, ya como experta médica, ¿no? Para que aconsejes a muchas personas que estoy seguro que van a seguir con muchísimo interés lo que tengas que decir, ya asesorando, porque yo sé que eres una auténtica experta en la medicina en general y en especial en esto de la fibromialgia. Hacemos un breve alto en esta interesante entrevista para escuchar otro tema de Telemann, nuestro compositor de hoy. La actividad de Telemann como director y compositor, estrechamente vinculada a la sociedad cortesana de la época, eclipsó en buena medida los nombres de Juan Sebastián Bach y Händel, hasta el extremo de que este último se fue a Inglaterra. Pese a ello, ambos músicos eran amigos de Telemann, quien fue el padrino de uno de los hijos de Bach, que heredó el importante puesto de su padrino en Hamburgo. Escuchemos el movimiento vivace de la sonata en re mayor para trompeta y orquesta que interpretan la Orquesta de Cámara de Mannheim, dirigida por Nicole Matt, y el solista de trompeta es Otto Sauter.
Después de escuchar este tema, volvemos a la entrevista entre el doctor Pedro Tarquis y la doctora Francisca Capa acerca de la fibromialgia. Escuchemos, esta segunda parte es aún más interesante que la primera. Seguimos con la doctora Francisca Capa. Paqui ya nos contó su experiencia en la que como paciente había experimentado la enfermedad de fibromialgia. Vamos a preguntarle como médico, como experta. Ya nos contaste, el sufrimiento casi agónico a veces que supone la fibromialgia y la dificultad para llegar a un diagnóstico. ¿Hay algún conocimiento hoy en día que sirva para entender un poco por qué se produce todo este fenómeno tan terrible, pero que no se puede detectar en ningún análisis? Pues la verdad es que datos objetivos que puedan decir que esta persona es fibromiálgica, como el hipertenso tiene la tensión alta o el diabético tiene la glucemia elevada, pues no existen. Existe el dolor y nada más. Ahora parece ser que incluso si se hace un estudio genético podríamos ver si tenemos el gen que se ha descubierto alterado, pero esto no va a estar al alcance de la medicina corriente, la que se practica. Ahora mismo solamente está en fase de estudio y experimentación, pero al menos ya se sabe que hay un sustrato. Al menos sabemos que hay un sustrato físico que te predispone a cierto padecimiento. Lo que sí es cierto, cuando tú examinas las personas que padecen fibromialgia, ves que hay ciertos rasgos comunes a todas ellas, y aun cuando cada una expresa su enfermedad de una forma distinta, vemos que hay síndromes que se parecen mucho, y a veces las fronteras están muy mal definidas, y para unos es mucho más el cansancio lo que predomina, en otros es más el dolor, en otros a lo mejor es más todo este tipo que os comentaba de alteración intelectual, pérdida de memoria, déficit de concentración, bradisiquia, ¿me entendéis? O sea, hay manifestaciones diversas. Lo que yo observé es que yo tengo 2 hermanos que son celíacos, y yo vi que uno de mis hermanos tenía o manifestaba una sintomatología que era muy parecida a la mía. Tenía dolores articulares extraños, raros, lumbalgias frecuentes, rigideces musculares. Yo me acordaba de mi época mala, que no lo conté, pero las rigideces musculares eran tan importantes que cuando yo me levantaba por la mañana no me podía lavar la cara porque no me podía inclinar. ¿Me entendéis? O sea, y que te ibas a un rehabilitador y te decía, pero si es que tienes toda la musculatura, es que es una piedra, ¿sabes? Y ¿de qué? ¿Sabes? Pero yo veía que mi hermano tenía una sintomatología parecida. A los pocos años, porque a él se le diagnosticó con más de 40 años, se diagnosticó una celíaca. Y entonces, después de todo eso, yo dije, pues voy a ver, voy a prescindir del gluten, a ver, no sea que haya una relación. Somos hermanos. Como si tú fueras celíaca, vamos. Sí. Entonces lo que hice fue una dieta exenta en gluten. Empecé a hacerme mi propio pan, a tener cuidado de no tomar pasta, no tomar dulces, no tomar nada con gluten, y la verdad es que mejoré enormemente. Entonces dices, bueno, pues esto a lo mejor tiene relación, y muy probablemente lo tenga. Tengamos un sustrato genético, todos los celíacos, o sea, celíacos, fibromiálgicos, síndrome de fatiga crónica y otros síndromes más que te voy a ir comentando, porque luego apareció en mi vida otro caso. O sea, tengo un amigo que tenía pues un síndrome extraño de cansancio cada vez mayor. De hecho, si se sentaba en cualquier reunión
él acababa quedándose dormido porque el cansancio le podía, no podía mantener la atención. Él es un catedrático de universidad, o sea que no es una persona que no esté acostumbrada a mantener la atención, a tener reuniones, a explicar clases, a todo. Y cuando él me iba comentando todas esas sintomatologías un año tras otro, yo decía, oye, a lo mejor eres un fibromiálgico, que tienes una expresión distinta. Lo vieron los neurólogos, lo vieron los reumatólogos. Incluso pensé, bueno, una apnea del sueño, un síndrome de apnea del sueño, lo vieron neumólogos. ¿Sabes? Nada. Todo era normal y de repente un año le veo que está transformado. Digo, ¿qué te ha pasado? Dice, llevo 3 meses haciendo una dieta porque al final alguien me dijo que lo que podría tener es un déficit de diaminoxidasa, un DAO. Y entonces dije, pues oye, me lo voy a estudiar. Me empecé a mirarlo, a ver qué es lo que era y dije, voy a hacer una dieta baja en histamina, a ver, hombre, y he mejorado mucho más. ¿En qué consiste una dieta baja de histaminas? Una dieta baja en histamina, bueno, todos los alimentos, para esto tendríamos que retroceder un poquito. Sí. La histamina es un neurotransmisor que nuestro organismo forma el mismo porque es necesario, ¿vale? Entonces, la histamina está en nuestra sangre a unos ciertos niveles. Puede aumentar bien porque introduzcamos en nuestro organismo alimentos que en su digestión aumentan la histamina, bien porque ingeramos alimentos que lo que hacen es que aceleran nuestra fábrica de formar histamina, o bien porque tomemos alimentos que inhiban la destrucción de la histamina, la metabolización de la histamina. En cualquiera de los 3 casos, el resultado final es un aumento de los niveles de histamina en sangre. Entonces, esto que se llama medicina basada en la evidencia, algunos empezaron a observar que había ciertas patologías que estaban muy relacionadas, que eran, por una parte, la celíaca, síndrome de fatiga crónica, como he dicho, y la fibromialgia, pero también las migrañas, las dismenorreas, es decir, los dolores de la regla, muy aumentados en las mujeres, un intestino perezoso, estreñimientos que no tienen relación aparente con el comer o no comer fibra o el beber o no beber agua, que siempre lo relacionamos con una ingesta pobre de fibra o con una ingesta pobre de líquidos, son estreñimientos o fases de estreñimiento y diarreas extraños. Un intestino que puede semejar, pues esto, lo que llamamos un colon irritable o que siempre hemos dicho, son patologías funcionales, ¿sabes? Patologías funcionales que no tienen explicación ninguna, pero que están ahí. Entonces se vio que estaban muy relacionados. De hecho, yo misma, cuando miro a mi pasado, veo que yo he tenido dolores de la regla intensísimos, pero a veces de tenerme que ingresar. He tenido estreñimiento toda mi vida de forma también extraña. Es decir, todo lo que está asociado también, lo he tenido, ¿me entiendes? Incluso ya sabíamos que las migrañas, que yo las he padecido toda la vida, se desencadenaban por ciertos alimentos, y lo decíamos, el chocolate, el vino, el queso muy muy curado, sabíamos, o la comida china y demás, pues sabíamos que podían desencadenar crisis de migraña. ¿Y por qué? Pues precisamente porque algunos de estos alimentos provocan un aumento brusco de la histamina. La migraña que se produce detrás de una borrachera, de una resaca, porque la ingesta brusca de alcohol. El alcohol es un inhibidor de la diaminoxidasa, entonces lo que provoca es un aumento brusco de la histamina y como consecuencia, pues, el dolor de cabeza de después. Entonces, volviendo a las dietas que disminuyen los niveles de histamina. Sí. Pues, ¿qué aumenta los niveles de histamina? Las carnes en estado de
de degradación. Todos los embutidos que son carnes que están en fase de putrefacción, pero que la hemos detenido con conservantes, ¿no? Todo lo que son las conservas, ya sean de carnes, pescados o demás, lo van a aumentar. El chocolate, el queso, algunas frutas, naranjas, tomates, papaya, todos los cítricos, los rojos, lo van a aumentar. ¿Qué no lo aumenta? Pues generalmente las frutas más bien neutras, la pera, la manzana, el melón, la sandía. No digo que no aumenten, sino que los niveles son distintos, porque al final la histamina tiene un poder acumulativo. Es decir, si yo me como una cosa que me aumenta 20 y me tomo otra que me aumenta 100, pues al final es 120. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, cuando te coges los listados y ves las proporciones que tiene cada cosa, pues entonces aprendes a elegir. ¿Qué aumenta la histamina? El gluten, fíjate qué curioso, el gluten y los lácteos y la lactosa. Entonces, una dieta libre de gluten, pobre en lactosa o sin lactosa, con quesos más bien frescos y estos que sean de cabra, donde hemos quitado los vinagres, sobre todo los encurtidos, para que te hagas una idea. El vinagre normal de vino nos produce, vamos a poner, 500 unidades de histamina. El balsámico, que es el que ahora más se usa, está más de moda, produce 2000. 2000, madre mía. 2000, sí. Y el de sidra, 20. Bueno. Pues si voy a usar un vinagre, usaré vinagre de sidra. Claro, no claro. que es que no pueda comer, ¿me entiendes? Pero si voy a usar un vinagre, voy a usar el de sidra mejor que no el balsámico. ¿Me entiendes? Entonces es aprender a elegir los alimentos para combinarlos de tal manera que no sumemos para tener unos niveles muy altos. Hombre, al principio yo siempre recomiendo ser un poco más estrictos para bajar los niveles de histamina. Y después aprender a combinar los alimentos. Y esto mejora tanto el cansancio como el dolor, como la falta de sueño. Mejora. Y claro, el café, pues limitarlo. Yo ahora estoy con una dosis de un café al día, nada más. Entre que somos muy sensibles a los estados de alerta, si nosotros tomamos muchos excitantes, evidentemente nuestro cerebro va a estar mucho más despierto y entonces no va a hacer un sueño reparador. Yo pude lograr tener ya un sueño reparador. Simplemente estuve 2 meses sin tomar ningún tipo de excitantes, ni café, nada, ni café, ni té, ni ninguna otra bebida que pudiera ser estimulante. Y el estilo de vida, también mencionabas antes que es importante. Sí, el estilo de vida más reposado. Aprender a manejar el estrés. Eso es importantísimo. Aprender a vivir sosegadamente, que no significa que no hagas cosas, sino cómo las haces. Porque yo ahora sigo haciendo casi las mismas cosas que hacía antes. Lo único que he aprendido a colocar cada responsabilidad en su sitio, a adjudicarles un lugar en el tiempo y en el espacio, y no me voy a preocupar de ello hasta que llegue, hasta que toque. No voy a llevar todos los muertos detrás en la mochila, ¿me entiendes? Sí. Que a veces es lo que más nos angustia y nos estresa. Todo lo que tengo que hacer y lo llevas contigo de la mañana a la noche un mes antes, ¿sabes? Y no, entonces es decir, no, si esto es para el mes que viene, 10 días antes me meteré con ello, pero hasta entonces desaparece de mi universo, ¿sabes? Hasta que no llegue el momento y cada día tiene su propio afán. Ya lo dijo Jesús, ya mucho más sabio que nosotros, pues entonces afrontar los problemas de cada día y no preocuparse por los que tienen que venir, que a lo mejor nunca llegan, y afrontar la realidad. Yo tengo que atenerme a las cosas reales, no a lo que pueda ocurrir. Si has conseguido eso que se dice muchas veces como consejo, tómese la vida con calma, ¿no? Pero que es muy difícil, ¿no? Sí, y
los que me conocéis sí. lo sabéis. Te cuesta, sí, pero vamos, no, es verdad que ahora lo que tú dices, hacer lo mismo, porque realmente, pero si lo haces mucho más tranquila, ¿no? Sí. Es la actitud con la que lo haces, con la que lo vives, ¿me entiendes? Entonces, aprender a metabolizar el estrés, eso para mí fue descubrir cómo hacerlo y tomármelo en serio, o sea, practicarlo, pues me ha hecho una persona mucho más sosegada, más tranquila, más serena, y eso ayuda enormemente. En todo este proceso también, me imagino que en esos momentos de angustia, desesperación, cuando no sabías lo que te pasaba, cuando te veías incapaz, tu fe en Jesús ahí, me imagino que sí que fue un bálsamo, por lo menos un hilo de esperanza, ¿no? Bueno, si yo no hubiera tenido la confianza y la convicción de que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, y vivirlo como tal, es decir, yo no sabía lo que me pasaba, pero yo sabía que lo que me pasaba tendría un propósito y que algún día lo descubriría. Y que en medio de todo ello, si con algo podía contar, era con la presencia de Dios a mi lado, y que Él me iba a dar las fuerzas que yo no tenía, me iba a sostener cuando yo no podía, y la verdad es que a mí me ayudó, por ejemplo, a no caer en una depresión, porque cuando uno no ve salida a las situaciones, es muy fácil deprimirte. Claro. Pero sencillísimo, yo entiendo que muchas personas con fibromialgia acaban con una depresión, y una depresión profunda, porque es vivir como un pequeño infierno solitario, y además incomprendido por el resto de la humanidad. Entonces, a mí la verdad es que me ayudó enormemente saber que lo que a mí me pasaba tiene y que tendría un propósito para mí, y que además era para mi bien, ¿sabes? Porque yo sé que el Señor siempre busca nuestro bien. Otra cosa es que entendamos cuál es ese bien que el Señor quiere darnos, ¿vale? Que no siempre coincide con lo que nosotros queremos o esperamos, pero que desde luego siempre es un bien superior al que nosotros hubiéramos deseado. Entonces yo sabía que eso tendría un propósito, y también sabía que podía contar con su ayuda, vamos, y además lo he experimentado, es así. También en ese tipo de enfermedades hay muchas sugerencias de medicinas alternativas. Muchas personas también que cuentan cosas que evidentemente son falsas. Y ¿qué aconsejarías a alguien que cree o piensa que puede tener una fibromialgia? ¿Qué pasos debería dar para asegurarse y para tratarse? Pues para tratarse, primero acudir a un médico. La verdad es que esto tiene como un doble filo, ¿me entiendes? Porque si el médico que tienes delante se cree primero la fibromialgia, te ayudará. Si no se la cree, no te diagnosticará, porque no hay nada que lo objetive. Yo he estado ante reumatólogos que me han dicho que no tenía nada, y reumatólogos que sí han dicho, pues sí, pues puedes tener esto. Entonces, eso va a ser un poco difícil a veces, primero que te crean, pero que no desesperen, o sea, uno siente lo que siente y tiene lo que tiene, y que los demás lo puedan aceptar o no, no va a cambiar nuestra realidad. Eso es así. Primero, acudir a un médico, ¿vale? Porque a lo mejor lo primero que hay que es que descartar otro tipo de cosas, y eso lo va a hacer todo el mundo, ¿vale? Eso sí que lo van a hacer. Van a tener un diagnóstico de presunción, van a hacer las pruebas pertinentes. Que al final no existen otras patologías, pues gracias a Dios, que además no hay otra cosa, ¿vale? Y eso sí que lo van a hacer, así que primero acudir a un médico
para hacer al menos ese diagnóstico de descarte, que es en lo que se convierte la fibromialgia al final. El último reducto donde dices, bueno, como no puedo demostrar nada, aquí pues puede que haya una fibromialgia, ¿vale? Vale. Después, bueno, pues hay medicación que puede ayudar, dependiendo de la manifestación de cada uno, pues a lo mejor durante un tiempo pues es necesario tomar algún inductor del sueño, si es que no tenemos un sueño reparador, y si no un inductor del sueño, lo que realmente funciona es un antidepresivo a dosis bajas, la mitriptilina a dosis muy bajitas, ayuda a entrar en la fase REM del sueño, que es un sueño reparador, que es el que necesitamos, por temporadas cortas hasta que logramos tener un sueño propio. Uno no tiene que estar toda la vida tomando medicación. Saber lo que uno no debe hacer, pues no tomar excitantes, intentar llevar una vida regular, es decir, dormir más o menos las horas que uno precise, si es posible, pues a las mismas horas, es decir, tener un ritmo de sueño, una higiene de sueño adecuado, no que un día te acuestes a las 4 de la mañana, otro día a las 10 de la noche, ¿me entiendes? Porque el organismo necesita ciertos ritmos y nosotros somos más sensibles a esa alteración de los ritmos. Entonces, llevar una vida pues un poquito... iba a decir normal, sí, un poquito más, o con cierto orden. Y luego lo que he comentado de la dieta, la verdad es que el quitar el gluten y quitar la lactosa ayuda bastante. No existe ningún tratamiento de la fibromialgia. Eso es lo primero. Nadie nos va a curar. Vamos a tener que aprender a convivir con nuestra enfermedad el resto de la vida. Pero lo mismo que lo hace un diabético, lo hace un hipertenso. O sea, es algo que nos va a acompañar siempre y entonces tenemos que aprender qué cosas nos ayudan y qué cosas no nos ayudan. Y bueno, manejar el estrés, aprender a manejar el estrés. Si uno no lo sabe hacer porque es muy nervioso, muy ansioso o se preocupa excesivamente de las cosas, pues a lo mejor necesita ayuda psicológica, como aprender a manejar ciertas situaciones. Y una vez que aprendes a manejarlas, son lecciones que has aprendido ya para toda la vida. No es que no pierdes nada y es un tiempo bien invertido. Y yo creo que merece la pena. La mayoría de las personas van a necesitar un poquito de ayuda psicológica, sobre todo para aprender a manejar el estrés, aprender a manejar situaciones difíciles de la vida y cómo vivir su propia enfermedad, ¿vale? Y por lo que yo veo también hablar con otras personas que han padecido fibromialgia. Yo te confieso que que no me conozca, yo también soy médico y he tenido algún paciente con fibromialgia y yo contarles que te conozco y que les creo porque a ti te he creído y les hace mucho bien, o sea, se les ilumina la cara decir, hombre, por fin alguien que cree lo que... O sea, que el hecho de comunicar, decir, no estoy solo, ¿no? Hay más gente que sufre lo mismo. Ayudan mucho las asociaciones que hay de fibromialgia. Yo creo que ya prácticamente en todas las capitales de España están ayudando enormemente, enormemente. El hecho de saber que hay otros como tú, de sentirte acompañado y de compartir conocimientos, porque este es un camino donde vas descubriendo cosas. Como os decía, yo descubrí primero que si dejaba el gluten mejoré. Eso se lo dije a todos los que estaban a mi alrededor y que conocía, ¿me entiendes? Sí. Y cuando tú descubres que algo te ayuda y dices, lo voy a compartir, porque a otros también les puede ayudar. Entonces, el hecho de estar conectados, pues la verdad es que ayuda mucho a compartir información, que siempre nos es muy útil, y también a sentirte acompañado. Y luego, personas que tienen más limitaciones físicas, pues la verdad es que las asociaciones de fibromialgia pues tienen fisioterapeutas, hacen programas especiales y son de muchísima ayuda. Yo animaría a todo el mundo, si es posible, que se ponga en contacto con la asociación de fibromialgia que haya en su ciudad, que seguro que hay alguna, ¿eh? Pues nada, entonces eso, animamos no ir a sitios extraños, asegurarse de que no hay ninguna enfermedad, buscar un tratamiento adecuado y sobre todo una vida, como tú dices, ordenada y probar la dieta, etcétera, que hemos mencionado para ver si eso ayuda también
aliviar los síntomas. Pues, sí. Doctora Capa, Paqui, muchísimas gracias por esta lección ultra rápida, porque yo sé que podría... No, esto daría para muchísimo más, y sobre todo lo de la dieta, que busquen en internet, ¿me entiendes? Síndrome se llama DAO, ¿sabes? Que es síndrome de déficit de diaminoxidasa, con que pongan DAO, porque hay bastante información y hay tablas, ¿me entiendes? Que hay que tomarlo todo con precaución, son orientativas, pero la verdad es que nos orientan mucho sobre de qué puedes comer, puedes abusar, no puedes abusar, y luego cada uno en función de sus costumbres culinarias o dietéticas se organiza, ¿no? Pero también hay información en internet que puede ser útil. Y sobre todo, ¿vale? yo creo que si alguien tiene fibromialgia escuchándote, yo supe cómo estabas y que casi, como tú bien dices, no podías casi ni hablar, y a la gente le costará creerlo, pero vamos, te ve tan feliz, tan entusiasta y tan contenta, que esta mujer ha sido un sueño, una pesadilla. Fue una pesadilla, pero real, ¿no? Que eres el mejor ejemplo de que, bueno, que es una enfermedad que se puede superar y llegar a una vida, vamos, plena en todos los sentidos. Completamente normal y plena, de verdad. Bueno, pues muchas gracias, Paqui, de verdad, por este tiempo. Estamos seguros que esto va a ayudar a mucha gente, y igual nos llega alguna consulta, ya te la pasaríamos. Bueno, pues sí, me la pasáis. Venga, pues nada, que señor... Y no, gracias a vosotros, porque me parece que si ayuda a alguien, habrá merecido la pena haber hecho esta entrevista. Seguro que sí. Pues que Dios te bendiga, y que Dios bendiga también a aquellos que nos escuchan con una buena medicina, y también como tú dices, con ese mensaje de esperanza en Jesús, que siempre nos acompaña, sea en medio de la fibromialgia o en medio de todas las vicisitudes que tiene esta vida. Antes de terminar, te ofrecemos la tercera pizca de adobo musical, y será la fanfarria de la obertura en re mayor para 2 trompetas y orquesta, que interpretarán la Orquesta de Cámara de Mannheim, dirigida por Nicole Matt, y serán los solistas de trompeta Otto Sauter y Franz Wagner-Mayer. Bueno, pues como una hora no da más que para 60 minutos justitos, terminamos. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta el próximo día. Así que muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes libre acceso siempre que quieras. Recuerda, si quieres contactar con nosotros, nuestro correo electrónico es como sigue: elcuartodeatrás@ya.com. Te esperamos el próximo día, no nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.